Imagínate que eres un profesor común y corriente y en tu primer día de trabajo todas tus alumnas se enamoran de ti. Lo malo es que eres un profesor de preescolar y la mayoría de chicas aún usan pañales, excepto una que en verdad te gusta, la profesora. Por favor no pienses mal, pero cuando te le declaras resulta que ella es más ingenua que todos sus alumnos juntos y no se da cuenta de lo que sientes por ella. Esta es la historia de Naotomi Tsuchida, que en su primer día de trabajo en el jardín de niños Hanamaru se había quedado dormido y había despertado terriblemente tarde. Su primer año como miembro de la sociedad con un trabajo adulto estaba siendo un desastre. Rápidamente subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia su primer empleo. Sin embargo, en el camino se detuvo frente a una pequeña que pasaba por allí, sola en medio de la calle con su uniforme. Amablemente, Tsuchida se acercó para ayudarla, pero ella, completamente inmersa en una película de romance, pensó que su amor había llegado y que él estaba intentando ligar con ella. Estaba convencida de que era el inicio de una relación. La pequeña Ansu esperaba a su madre, que había dejado algo en casa y por eso estaba sola allí. Justo en ese momento, como si la hubiera llamado su hija, la mujer apareció corriendo hacia ella. Antes de que llegara, Tsuchida decidió irse y continuar con su camino hacia el jardín de niños. Luego, Ansu y su madre también se encaminaron al jardín Hanamaru. La pequeña Ansu no podía estar más feliz con el inicio de clases en ese nuevo mundo al que había entrado. En la sala de profesores del jardín Hanamaru, Tsuchida se disculpaba por llegar tarde el día de la ceremonia de ingreso, excusándose con que no había podido dormir por los nervios. Sin embargo, el jardín había logrado suplir su ausencia, ya que la profesora Yamamoto se había encargado de los niños durante la ceremonia. Ansu había sido asignada a la clase Sakura, y un segundo después, Tsuchida llegó para ayudar a Yamamoto, presentándose formalmente. Desde ese momento, quedó completamente cautivado por ella. Sin duda, había tomado la decisión correcta al convertirse en profesor de preescolar. Más tarde, la ceremonia de ingreso dio inicio y los pequeños de las clases Sakura, bajo la dirección de Tsuchida y Momo, con la profesora Yamamoto, comenzaron a conocerse. Ansu se presentaba a las chicas de su clase, pero una de ellas era muy estricta y le indicó que debía permanecer en silencio mientras un profesor hablaba. Cuando llegó el turno de Tsuchida para presentarse a su clase, Ansu se dio cuenta de que su profesor era el mismo hombre que la había enamorado esa mañana. Ahora, el profesor de preescolar se convirtió en el tema principal de conversación entre los padres. Incluso algunos alumnos preferían que fuera Yamamoto quien se encargara de ellos, pero Ansu, enamorada de su profesor, defendió su nombre, asegurando que Tsuchida amaba a los niños, pues esa mañana había intentado ligar con ella. Esto lo dejó aún más en evidencia, teniendo que aclarar que no le gustaban las pequeñas, sino las mujeres con un poquito más de pechonalidad, y aunque su torpeza tranquilizó un poco a los representantes, no pudo evitar sentirse incómodo. Con la ceremonia terminada, los niños pudieron interactuar mejor con sus compañeros. Entonces, Ansu pudo conocer a la chica que antes le había pedido guardar silencio, Hiragi, junto con otra niña un poco tímida para presentarse. Mientras tanto, Tsuchida estaba agotado por haber tenido que aclarar ante todos que no tenía ninguna relación amorosa con Ansu, pero a las profesoras les resultó bastante gracioso. Ansu seguía jugando con sus nuevas amigas, y en un momento, la tímida desconocida dejó caer un listón rojo que llevaba en el cabello. El listón terminó posándose sobre un árbol, y Ansu, sin temor, subió a él para intentar recuperarlo. Aunque lo logró, terminó resbalando y cayendo, pero fue atrapada por Tsuchida, quien fue salvada por una almohada que Yamamoto le había dado. Ahora que Ansu estaba a salvo, su madre llegó para reprenderla por su locura, pero Ansu simplemente le entregó su listón a su nueva amiga, y así fue como supieron que su nombre era Kome, y Tsuchida, para su sorpresa, descubrió que tenía una amiga del pasado más cerca de lo que pensaba. En la sala de profesores, las profesoras y la directora no paraban de hablar sobre el divertido inicio de Tsuchida en el jardín. Para romper el hielo, decidieron presentarlo a las demás profesoras, comenzando por Kusano, de segundo año, y Kawashiro, también de segundo año, además de Yamamoto, quien ya conocía. Era inusual para todos que un chico hubiera decidido ser profesor de jardín, pero aún así era bien recibido entre las profesoras. La directora, por su parte, estaba intrigada por saber cómo Tsuchida conocía a alguien entre los padres, específicamente a la madre de Ansu, quien era una vieja amiga de su pueblo natal. Tsuchida y Sakura, la madre de Ansu, habían ido a la misma preparatoria, donde Sakura se enamoró perdidamente del profesor de artes. El último año que pudieron verse, Sakura le anunció a Tsuchida que debía partir con su esposo, el profesor de artes, hacia Estados Unidos, pues había sido invitado a una universidad allí, sin siquiera esperar a que ella pudiera graduarse. Pero sin duda, lo mejor para su bebé sería vivir con sus padres juntos. Por la tarde, Ansu, curiosa, le preguntó a
a su madre cómo conoció a su profesor del jardín. Ella le contó que fueron compañeros en la preparatoria y que él no había cambiado ni un poco. Ahora que Ansu sabía el apodo que su madre tenía para él, comenzó a llamarlo Tsuchi una y otra vez. De regreso a su hogar, Tsuchida pensaba en cómo el bebé que Sakura había tenido en la preparatoria había crecido y ahora era una de sus alumnas en el jardín de niños. Era todo un encanto, igual que su madre. Ahora sabía que su excompañera trabajaba para una revista y le alegraba volver a verla. Hiragi, amante de los disfraces de animalitos y de leer libros junto a su padre, también había vuelto a casa. Kume también, y las tres nuevas amigas estaban más que contentas con su primer día de clases. Aunque cometió algunos errores, Tsuchida también estuvo contento con su primer día de trabajo en el jardín de niños, y sobre todo, con su nueva compañera de trabajo. Ahora estaba listo para su nueva vida. El siguiente día, también despertó tarde por haberse quedado hasta muy tarde jugando videojuegos. Ahora corría en su bicicleta hacia el trabajo como si su vida dependiera de ello, aunque, más que su vida, era su trabajo. Al llegar, Ansu también llegaba junto a Sakura. Amablemente, le agradeció a su nuevo profesor por haberla salvado el día anterior al caer del árbol, y así, le declaró su completo amor a Tsuchida. Con la bendición de Sakura, se proclamó su novia, y ahora, a cada persona que le preguntara, les contaba sobre su futura boda con su amor, Tsuchida. Sin duda, ese sería otro día bastante entretenido. Un nuevo día de clases comienza, y para su suerte, Tsuchida logra despertarse temprano. Sin prisas, llega al jardín de niños, listo para empezar su jornada. Durante la mañana, Ansu, curiosa, quiere saber cuál es la comida favorita de su querido profesor. Sin embargo, mientras él intenta responder, el alboroto a su alrededor lo distrae, y, sin darse cuenta, termina permitiendo que Ansu, Hiraki y Kume exploren el jardín. Las niñas recorren el segundo piso hasta llegar a un enorme tobogán que les da miedo bajar solas. Se cuelan en varias aulas hasta acabar en la sala de juegos, donde terminan derribando una gran máscara. Como consecuencia, la directora ordena a Tsuchida no perder de vista a los niños para evitar más incidentes. Tsuchida les explica a los pequeños que deben avisarle antes de ir a cualquier lado. Ansu, entusiasta, acepta hacerlo, excepto cuando quiera ir a la sala de juegos. Los demás niños notan que Ansu llama a Tsuchida Tsuchi, y cuando le preguntan por qué, ella responde con orgullo que es porque son amantes y se casarán algún día. Intrigados, los niños se interesan aún más en su romance prohibido, lo que lleva a Tsuchida a recibir otra reprimenda por provocar rumores extraños que podrían ser malinterpretados por los padres. Fuera de la oficina de la directora, Ansu espera preocupada, sintiéndose culpable por haber causado problemas. Tsuchida la tranquiliza, asegurándole que no es para tanto, y de paso, deja en claro que no tiene intenciones de salir con ella. Aún así, Ansu promete portarse bien, porque, de todos modos, él será su esposo algún día. De camino al aula, se cruzan con la profesora Kusano, quien le pide a Tsuchida jugar a la pelota con algunos de sus alumnos. Mientras tanto, la profesora Kawashiro observa con preocupación el desempeño de Tsuchida como docente, aunque confía en que mejorará con el tiempo. Kusano juega con la clase Sakura y su profesor en el patio, le señala el famoso tobogán del jardín, que baja de un piso a otro, y Tsuchida, para darles seguridad a sus alumnos, decide lanzarse con cada uno de ellos, logrando que todos disfruten del juego. Al final del día, Ansu se muestra emocionada, aunque no por el tobogán, sino porque Tsuchida le habló de manera informal. Otro día de clases llega, y Ansu juega en la arena con Koume, quien más confiada que antes, le cuenta sobre su nueva mascota, un lindo conejo que recibió de cumpleaños. Mientras conversan, un grupo de niños las escucha, y uno de ellos se acerca a molestar a Koume, diciéndole que los conejos mueren si están solos demasiado tiempo. Antes de que la pequeña se asuste, Hiragi interviene y aclara que eso no es cierto. El niño, sintiéndose desafiado, reta a Hiragi a demostrar quién es más inteligente, pero ella responde a cada uno de sus argumentos, desbaratando su lógica sin esfuerzo. Frustrado, el niño huye asegurando que se vengará por haberle arrebatado su puesto como el más listo del jardín. Más tarde, el pequeño Kenji empieza a espiar a Hiragi, buscando su punto débil. Mientras la observa, escucha que le interesa un supuesto monstruo que aparece en el bosque cerca del Parque Oeste. Kenji, convencido de que los fantasmas no existen, la desafía a ir al bosque y descubrir quién resuelve primero el misterio. En la sala de profesores, las maestras comentan sobre la rivalidad entre Hiragi y Kenji, sabiendo que compiten por ver quién es más inteligente. Yamamoto se interesa en el entorno familiar de Hiragi, y al enterarse de que su padre es astrónomo y que la niña solía leer sus libros y ayudarlo en su trabajo, todo cobra sentido. Es una pequeña superdotada. Esa noche, decidido a superar a Hiraki, Kenji se aventura solo al bosque para desenmascarar al fantasma. Sin embargo, Kusano avisa a Tsuchida que el niño ha desaparecido de su casa. En el bosque, Kenji avanza asustado hasta llegar a un claro, donde una enorme figura lo aterra y lo hace caer de bruces. Justo entonces,
Entonces, Hiragi aparece tranquilamente, disfrazada de oso con una linterna. Le confiesa que estaba allí porque le preocupaba que Kenji explorara solo. Al final, descubren que el fantasma era solo una pila de basura y chatarra, lo que entristece a Hiragi, pues solía ir allí a observar las estrellas con su padre. Para regresar, Hiragi usa las estrellas como guía, y así logran encontrar a Tsuchida. A la mañana siguiente, en el jardín, Kenji le ruega a Hiragi que lo acepte como su aprendiz, pues ahora la admira completamente. Como prueba de su compromiso, promete limpiar la basura del bosque para que ella pueda volver al claro con su padre. Además, le dice que su cosplay de gato le queda muy bien. En el patio del jardín de niños, Anzu vuelve a confesarle su profundo amor a Tsuchida, rogándole que acepte su cariño a pesar de la diferencia de edad. Pero al ver que, por más que lo intenta, su gran amor no cede, termina perdiendo la paciencia. Anzu lo acusa de haberla ligado y luego jugar con ella. Sin duda, una novela con protagonistas peculiares. A la hora del almuerzo, todos los niños comen en el aula, pero Kume nota que la extrovertida Anzu está desanimada. Al preguntarle qué le pasa, ella le cuenta que otra vez le ha pedido a Tsuchida que tenga una cita con ella, pero siente que él no ha sido honesto. Los niños, curiosos, se interesan en saber si Anzu realmente se ha confesado, y ella está completamente convencida de que Tsuchida la quiere, pero es demasiado tímido para acercarse a ella. Ahora, a su corta edad, ha llegado a la conclusión de que el amor es doloroso. Mientras más crecen sus sentimientos, más agonizante se vuelve, aunque Kume no tenía ni idea de qué significaba agonizante. En otra mesa, dos niños conversan sobre un videojuego de dragones cuando Tsuchida se acerca corriendo, emocionado porque están hablando de uno de sus juegos favoritos. Como si fuera un alumno más, se une a la conversación sin dudarlo. De repente, Yamamoto irrumpe en el aula tras haber arreglado el delantal roto de Tsuchida. Para Anzu, no pasa desapercibida la mirada enamorada de Tsuchida hacia la profesora, así que, para recordarle su lugar, corre a treparse sobre él mientras le dice a Yamamoto una y otra vez que ella es su enamorada. En medio de la conmoción, Yamamoto termina cayendo sobre Tsuchida. Hiragi, siempre observadora, decide exponer la situación en el pizarrón, dibujando el triángulo amoroso entre Anzu, Yamamoto y Tsuchida. Pero a Anzu no le preocupa lo que dice Hiragi, de hecho, le alegra que lo llame triángulo amoroso, aunque en realidad no entiende qué significa. Decidida en ayudar a Anzu a conquistar a Tsuchida, Hiragi le muestra los resultados de una pequeña investigación. Todas las celebridades famosas comparten un mismo rasgo, atributos generosos, así que según su lógica, la mejor estrategia es inflar a Anzu hasta que logre obtener esos atributos. Pero cuando el plan falla, deciden probar otra cosa. Quizás para conquistar el corazón de Tsuchida, primero debe conquistar su estómago. Por eso, esa misma tarde, Anzu se pone manos a la obra y decide cocinar con sus propias manos un delicioso almuerzo para que Tsuchida tenga comida casera al día siguiente. Sin embargo, cuando llega el momento de probarlo, ni Tsuchida está seguro de si lo que Anzu preparó es comestible, y al final, ni ella misma resiste el terrible sabor de su creación. Entre risas y frustración, Anzu le confiesa a Tsuchida que quiere crecer lo más rápido posible, y por eso preparó el almuerzo para él. Siente que tal vez él no la toma en cuenta porque es solo una niña, pero eso es un problema que resolverá después. Primero, tiene que encargarse del triángulo amoroso con Yamamoto, porque, después de todo, para ningún niño es un secreto que Tsuchida está completamente perdido en la belleza de la profesora. Tras un momento de reflexión sobre si los niños realmente pueden enamorarse, y una rápida ilusión de Anzu, Tsuchida decide dejar de pensar en ello, y corre con los alumnos a jugar videojuegos en la vida real. Al final, las pequeñas se dan cuenta de que hay muchos tipos de adultos, y que quizás Tsuchida es un adulto muy infantil. Al día siguiente, Yamamoto despierta radiante en su departamento, que comparte con su hermana menor, Mayumi. Ambas reciben constantes correos y regalos de sus padres, quienes viajan mucho. A Yamamoto le encanta salir en primavera, y esa mañana su caminata hacia el jardín de niños es perfecta. Siempre llega un poco temprano para preparar la clase del día, ya que necesita más tiempo que el resto de los profesores, muy diferente a Tsuchida, quien solo ha logrado llegar a tiempo una vez. Su clase la adora, e incluso niños de la clase Sakura se han hecho sus amigos. Hiragi, por ejemplo, que un momento está tranquilamente leyendo y al otro baila con su cosplay de Panda Neko. Kume también quiere mucho a la maestra Yamamoto, por eso, cuando unos niños rompen la oreja de su peluche Panda Neko, corre a ella con la confianza de que podrá arreglarlo. Tsuchida también la aprecia, y al encontrársela en los pasillos, aprovecha la oportunidad para hablarle sobre un par de boletos que su amigo le dio para ir al parque. Nervioso, la invita a ir con él. De golpe, se ha confesado, pero Yamamoto es terriblemente despistada, y como sabe que Anzu quiere ir, le sugiere que use los boletos para hacerla feliz. Al final, Tsuchida es consolado por los alumnos de la clase Sakura, que ven en vivo y en directo su fracaso en invitar a la profesora
a una cita. Ahora, todos los niños saben que Tsuchida ha sido rechazado, incluida Ansu, pero eso solo la motiva más. Está dispuesta a declararle la guerra a Yamamoto porque su amor por Tsuchida es mayor que la edad de la profesora, pero Yamamoto quiere a Tsuchida y a Ansu y a todas las personas cercanas a ella, y Ansu, siendo solo una niña, también quiere a su profesora, y se distrae completamente de su objetivo inicial. Yamamoto es linda, amable, talentosa y tranquila. Nadie puede resistirse a su encanto, ni los comerciantes, ni los niños. Su mundo está rodeado de personas maravillosas. Esa noche, en su departamento, envía un correo a sus padres junto con su hermana para contarles sobre su día, y la respuesta no tarda en llegar. Por supuesto, su padre necesita saber quién es su nuevo compañero de trabajo. Mientras tanto, Tsuchida sale a comer con Kawashiro y Kusano, quienes intentan consolarlo por el gran rechazo que le dio Yamamoto. Alegan que ella no se dio cuenta de sus intenciones románticas, solo quería ver a Ansu feliz. Para Yamamoto, ningún chico está interesado en ella. Tsuchida es simplemente muy amable, definitivamente es demasiado despistada. Tsuchida lee un cuento a su clase, lo que despierta en Ansu su ya habitual espíritu del amor. Sin embargo, Hiragi se encarga de recordarle que esos sucesos fantásticos nunca ocurren en la realidad, así que debe encontrar una manera más realista de seducir a Tsuchida. Mientras tanto, Tsuchida todavía tiene la esperanza de que, algún día, una chica caiga del cielo para un flojo como él, pero Ansu cree que seguramente sueña con algo mucho más romántico e increíble, así que decide que debe cumplir sus expectativas y darle el romance de sus sueños. Por eso, planea llevarlo a una cita increíblemente romántica. Después de pensarlo mucho, Ansu reúne valor y se acerca a Tsuchida para invitarlo a una maravillosa cita. Para su sorpresa, él acepta por alguna razón, y ahora la espera sentado en una banca. Ansu llega al lugar con un abrigo que le queda unas 3 tallas más grande, un préstamo de Kawashiro que recibió un minuto antes para que se viera radiante. Con entusiasmo, le cuenta a Tsuchida sobre una cafetería maravillosa que conoce y lo invita a ir con ella. El destino, la encantadora cafetería del patio, donde Kume es la mesera. El tiempo pasa con Tsuchida y Ansu paseando en un mini auto, y la cita culmina con ambos mirando las estrellas de cartón junto a una radiante Koume, quien hace de estrella fugaz para que puedan pedir un deseo. Pero, con el receso terminado, su cita también llega a su fin, aunque Ansu no quiere regresar al aula ni a casa. Lo que realmente le gustaría es ir con su amado a algún hotel. Para compensarlo, al día siguiente tendrán otra cita. Esta vez, irán al zoológico, y por eso, Hiragi va vestida de gallina y Koume de conejito. Otro día de clases, comienza y Tsuchida informa a sus alumnos que asistirá a la boda de un familiar, por lo que no estará con ellos al día siguiente. En su lugar, la profesora Yamamoto los cuidará, así que les pide que la ayuden y no le causen problemas. Al día siguiente, Yamamoto está tranquila con la idea de cuidar la clase Sakura, ya que planea unir ambas clases para tener a todos a la vista. Ansu, siguiendo las palabras de Tsuchida, se ofrece a ayudar a Yamamoto. A pesar de saber que su profesor está enamorado de la maestra, Ansu es fiel a sus palabras y quiere ayudar de todas formas. El día transcurre con Ansu llevando y trayendo cosas de otras aulas o supervisando a la clase cuando Yamamoto no está. Aunque su ayuda es útil, también es un poco desastrosa y la profesora tiene que recoger el desorden que deja tras de sí. Aún así, Yamamoto no tiene corazón para arruinar la ilusión de Ansu de sentirse una gran ayudante. Cuando las clases terminan, Ansu está agotada tras un largo día de trabajo, pero justo cuando se prepara para irse, nota que Yamamoto aún debe limpiar y guardar varias cosas. Después de hablar con su madre, decide quedarse para ayudarla el resto del día. Al terminar las labores, Ansu no puede dejar de observar a Yamamoto. No hay duda, es la chica ideal, dulce, hermosa y probablemente la única que podría quitarle a Tsuchida. Sin embargo, Yamamoto le recuerda que ella también es amable y linda, y que seguramente Tsuchida también la quiere a ella. Aún así, Ansu sabe que, por más que intente actuar como adulta, sigue cometiendo errores, tirando cosas y causando problemas a las profesoras. Pero Yamamoto está completamente agradecida por su ayuda durante todo el día. Un nuevo día comienza. Tras su jornada libre, Tsuchida regresa al trabajo, y al llegar encuentra a Koume, Ansu y Hiragi charlando animadamente con Yamamoto en privado. Es una charla explosiva entre chicas que solo puede quedar entre ellas. Sin duda, se han llevado muy bien con la profesora suplente. El último día de clases de la semana, Ansu invita a Tsuchida a salir con ella el fin de semana, pero él se niega alegando que estará ocupado. La pequeña, sin dudarlo, concluye que su amado debe estar viendo a otra chica y que por eso la ha rechazado. Necesita descubrir qué hará Tsuchida ese domingo para asegurarse de que no hay nadie más interponiéndose en su camino. Así que ahora Koume, Ansu y Hiragi se convertirán en detectives en Hanamaru. Claro, después de que Sakura le diera permiso a Ansu y un teléfono de
de emergencia. Por si acaso, el domingo, Tsuchida desperdicia su tiempo jugando videojuegos como un adolescente. En eso, recibe una llamada de Ansu, quien lo insta a aprovechar su día y salir de casa. Siguiendo su consejo, decide salir a dar un paseo, sin saber que las tres pequeñas detectives lo siguen de cerca, aunque se distraen con muchísima facilidad. Tsuchida entra en un café de mates y disfruta mirando a las camareras, mientras las niñas lo observan desde la ventana, sospechando que está esperando a su amada, pero ella nunca llega. Luego, se aventura en una tienda de mangas y toma algunas novelas para adultos, pero Ansu convence a las niñas de que es algo completamente normal en adultos saludables. Continúa su camino y mientras revisa algunos huevos sorpresa que sacó de una máquina, decide tirar uno que no necesita. Sin embargo, al lanzarlo, no logra encestarlo bien en el bote de basura y dos enormes hombres lo confrontan de inmediato. Desde lejos, las pequeñas se preocupan, creyendo que se trata de matones que quieren iniciar una pelea con su profesor. Justo en ese momento, Sakura, quien venía siguiendo a las niñas en secreto, interviene y se enfrenta a los hombres, dispuesta a defender a Tsuchida, pero los hombres no tenían malas intenciones, solo querían pedirle que tirara la basura en su lugar, pues estaban fuertemente comprometidos con la limpieza y la integridad de la ciudad. Sin dar muchas explicaciones y tras recibir el agradecimiento de Tsuchida, Sakura se va, esperando que las niñas no hayan notado que las estaba siguiendo. Finalmente, Tsuchida termina su día sentado en una banca del parque, hablando por teléfono con alguien desconocido. Parece contarle sobre su vida amorosa y cómo está pensando en alguien, pero que la relación no va a ninguna parte. Con todo lo que ha visto y escuchado, Ansu llega a su propia conclusión. Tsuchida iba a beber con una chica, pero ella lo dejó plantado para irse a una cita con su nuevo novio. Eso significa que la chica en la que estaba pensando y de la que hablaba debe ser ella. Las pequeñas deciden revelarle a Tsuchida que lo han estado siguiendo todo el día y lo consuelan por su novia que lo dejó, o al menos según su interpretación. Agradecido por su gesto, Tsuchida las invita a comer taiyaki. De regreso en el jardín de niños, Ansu, como siempre, no puede separarse de Tsuchida y Kume la sigue corriendo de cerca, pero se tropieza en medio del pasillo y cae al suelo. Un pequeño niño se acerca y le tiende la mano para ayudarla a levantarse. Kume se queda completamente estática, con las mejillas sonrojadas y perdida en el pequeño que acaba de conocer. Cuando Hiragi y Ansu regresan con ella, terminan escondiéndose en un juego del patio para hablar sobre lo que acaba de ocurrir. Kenji les cuenta que el niño se llama Yu y que pertenece a la clase Girasol, la misma en la que está él. Después de una ardua investigación de Hiragi, animan a Kume a declararle su amor a Yu. Kume intenta escribirle una carta, pero Hiragi se da cuenta de un problema. Si Kume no sabe leer, es posible que Yu tampoco sepa, así que lo mejor sería darle un regalo en agradecimiento por haberla ayudado. Decidida, Kume se dirige al patio con una bolsa de fichas para obsequiarle a Yu, pero antes de llegar con él, se tropieza de nuevo y todas las fichas caen al suelo. Sin duda, los nervios le están jugando una mala pasada, así que decide simplemente agradecerle en persona. Ya sus amigas han hecho mucho por ayudarla. Momentos después, Hiragi llega al aula con Yu siguiéndola, y entonces Kume, con toda su valentía, le agradece por haberla ayudado en la mañana, aunque por los nervios termina refugiándose en Tsuchida. El tan ansiado día de piscina para los niños del jardín Hanamaru ha llegado, y Ansu luce su mejor traje de baño para impresionar a Tsuchida, aunque él parece más interesado en pasar el día con Yamamoto. Tsuchida elogia el traje de baño de Ansu, quien inmediatamente asume que le ha dicho linda y se emociona. Hiragi, por su parte, lleva un bañador de cuerpo completo para una protección UV absoluta, pero la atención del profesor se desvía en cuanto Yamamoto aparece luciendo radiante. Yamamoto ha llevado accidentalmente el traje de baño equivocado, aunque a Tsuchida no parece molestarle en absoluto. Más bien, le parece perfecto. Los niños, al notar su reacción, concluyen que definitivamente no quieren crecer para ser como él. Luego de algunos ejercicios de calentamiento, los niños entran a la piscina emocionados, pero Ansu no quiere disfrutar sola. Ella necesita nadar con Tsuchida, sin embargo, él solo ha sido asignado para vigilar a los niños, mientras que quien jugará con ellos será Yamamoto, quien sigue acaparando toda su atención. Ansu, reunida con sus amigas, comprende que debe hacer algo para recuperar el amor de Tsuchi y competir contra la belleza de Yamamoto en traje de baño. Pensando en una solución, recuerda los Juegos Olímpicos de verano en Japón, donde una de las disciplinas es el nado sincronizado. Sin dudarlo, las tres deciden presentar un espectáculo de nado sincronizado para impresionar a Tsuchida. El único problema es que no saben nadar y su intento termina en desastre. A pesar de todo, Ansu logra acercarse más a Tsuchida, hasta que Yamamoto aparece para verificar el estado de las niñas. Hiragi, que ha estado observando la situación con atención, se da cuenta de que Tsuchida corre rápidamente hacia Ansu cada vez que ella está en peligro.
Con esa nueva información, idea un plan, pero alguien debe estar dispuesto a arriesgarse. Ansu, completamente decidida, está dispuesta a todo. Mientras Tsuchida sigue distraído mirando a Yamamoto, Koume corre hacia él con urgencia para advertirle que Ansu está en peligro, en una situación más grave que el fallido nado sincronizado. Tsuchida, preocupado al darse cuenta de que hace rato no estaba al pendiente de ella, corre hacia donde se encuentra Ansu para salvarla, pero al llegar, solo la encuentra en medio del agua con un flotador de tiburón rodeándola, gritando para que la rescate. El supuesto peligro resulta ser Hiragi con el inflable. Tsuchida, molesto, la saca del agua y aunque Ansu le agradece por haberla salvado, él le reprocha por haberle hecho preocuparse de esa manera. Ansu se excusa diciendo que lo hizo porque él no paraba de mirar a Yamamoto. Tsuchida suspira, aunque no puede evitar seguir mirándola. Esa noche, Yamamoto regresa a su departamento y enfrenta a Mayumi, acusándola de haber cambiado su traje de baño. Mayumi, segura de su acción, afirma que su plan malévolo debió haberle encantado a Tsuchida, pero Yamamoto, como siempre, no ha notado nada y cree que simplemente él estaba siendo educado. Mayumi, resignada, sabe que su hermana es demasiado despistada para darse cuenta. Un nuevo día comienza en el jardín de niños. Yamamoto visita el aula de Tsuchida para informarle que una invitada quiere verlo. Se trata de su hermana menor, Satsuki, una estudiante de secundaria que parece molesta con él. Satsuki le reprocha todas las responsabilidades que ha descuidado como adulto, mientras Ansu se muestra encantada con la idea de conocer a la hermana menor de Tsuchida, ya que si se casaba con él, eso la convertiría en su hermana menor también. Tsuchida la invita a quedarse un rato para conocer su entorno de trabajo. Las pequeñas juegan con Satsuki hasta agotarla, y en el proceso, ella se da cuenta de lo terrible que parece ser su hermano como profesor. Despistado, infantil y poco centrado, su decepción crece a medida que lo observa. En un momento de frustración, Satsuki se aleja del aula y se encuentra con Yamamoto, a quien le comenta que su hermano no parece hacer nada bien y espera que no esté causando problemas en la escuela. Pero Yamamoto, con su amabilidad habitual, le menciona que cuando uno se preocupa por alguien, es común notar más sus defectos. A lo largo del día, Satsuki empieza a ver que a pesar de sus errores, Tsuchida es un buen profesor y que sus alumnos lo adoran. Además, le ha traído algo para almorzar en lugar de la comida prefabricada que suele comprar. Tsuchida, encantado con la comida casera, menciona lo mucho que le gustaría comer eso todos los días. Satsuki le recuerda que eso sería posible si regresara a casa, pero en lugar de reflexionar al respecto, su mente sigue enfocada en la comida. Definitivamente, no tenía remedio. Otro día de clases culmina marcando el inicio de las vacaciones de verano. Tsuchida, emocionado, celebra la idea de perder el tiempo a su antojo durante las vacaciones, pero para Ansu, la idea de que su amado sea feliz sin ella es un golpe doloroso. Sakura, quien ha ido a recoger a Hansu, le pregunta a Tsuchida si planea viajar al pueblo donde crecieron, pero él no ha considerado la idea. Ante esto, decide llevar a Ansu de visita, incluyendo también a Koume y Hiragi. Sin embargo, para hacer el plan más interesante y motivar a Tsuchida, añade a la linda profesora Yamamoto al viaje. Así, Tsuchida, Yamamoto, Sakura, Ansu, Koume y Hiragi parten rumbo al pueblo natal de Sakura y Tsuchida. Para Ansu, el viaje no es más que una luna de miel en compañía de sus amigas, o, según Sakura, de todas sus novias. Durante el trayecto, Yamamoto se interesa por la historia de cómo Sakura y Tsuchida se conocieron. Sakura, entusiasmada, relata que en el pasado, Tsuchida estaba enamorado de ella y la seguía a todas partes, aunque Tsuchida insiste en que su versión de los hechos es distinta. Finalmente, un extenso campo de girasoles le da la bienvenida al pueblo. Se dirigen a la casa de la familia Tsuchida, donde su madre, emocionada al ver que su hijo ha traído a una mujer a casa, supone que se trata de un futuro compromiso. Yamamoto, sin embargo, aclara que solo son colegas de trabajo y que ha venido para ayudar con las niñas. Ansu, sin perder la oportunidad, toma el puesto de prometida y declara su amor por Tsuchida ante su madre. Al día siguiente, el grupo visita el río del pueblo, un sitio lleno de recuerdos de la infancia de Tsuchida y Sakura. Sakura confiesa que invitó a Yamamoto con la intención de darle una oportunidad a Tsuchida para avanzar en su relación con ella, aunque la profesora parece no notarlo en absoluto. Entre risas y nostalgia, recuerdan sus días de estudiantes en el río. Sakura solía reprocharle a Tsuchida que con su actitud nunca conseguiría novia, mientras ella estaba encantada con su profesor de arte. Algunos aspectos, sin duda, no habían cambiado con los años. De regreso en la casa de Tsuchida, Satsuki intenta hablar con su hermano sobre algo importante que ha conseguido recientemente, pero justo cuando comienza a hablar, Yamamoto la interrumpe para avisarle que Ansu ha atrapado una enorme mantis. Una vez más, Satsuki pierde la oportunidad de ser escuchada. Más tarde, decide preparar la comida para todos con una receta especial de ñoquis caseros que su club de cocina utilizó
utilizó para obtener el segundo lugar en un concurso regional. Mientras cocina, conversa con Sakura y Yamamoto, pidiéndoles que no le digan a Tsuchida que ella es la autora del platillo hasta que lo pruebe. Quiere sorprenderlo. La comida es un éxito, todos la disfrutan y la elogian, pero Tsuchida asume que ha sido preparada por su madre, Yamamoto o Sakura. Satsuki, decepcionada, sale corriendo al ver que su hermano no reconoce su talento. Para desviar el tema, Anzu relata con entusiasmo a los padres de Tsuchida todas las cosas maravillosas que su hijo ha hecho por ella y cómo su amor sigue creciendo cada día, aunque quizás exagera un poco. Aún así, sus palabras tranquilizan a Satsuki, al confirmar que su hermano, después de todo, hace bien su trabajo incluso cuando ella no lo vigila. Sin embargo, aún no ha logrado mostrarle lo que realmente quería. Más tarde esa noche, Satsuki y Anzu contemplan las estrellas. La joven recuerda cómo su hermano solía ser diferente, cómo jugaba con ella y la entendía sin necesidad de palabras, pero Anzu cree que él sigue siendo el mismo y que por eso todos lo quieren tanto. Solo queda un evento más antes de que termine el viaje, el festival de verano, donde todos usarán yukatas, la vestimenta tradicional japonesa. En el festival, Satsuki hace su petición a los dioses, deseando que su hermano visite su hogar más seguido, pero aunque está allí con ella, su atención se dirige nuevamente a sus compañeras de viaje. Por un instante, él voltea para asegurarse de no perder de vista a su hermana, pero ya es tarde. Satsuki ha corrido lejos de él. Tiempo atrás, una pequeña Satsuki sentada en las escaleras de un templo lloraba al haberse perdido de su familia, pero en ese momento su hermano había llegado corriendo para rescatarla, prometiéndole que nunca más la dejaría sola. Ahora, en el mismo lugar de años atrás, Satsuki vuelve a estar sola y, una vez más, su hermano corre por ella. Tsuchida se disculpa por la noche anterior y finalmente elogia su talento en la cocina. Satsuki, conmovida, aprovecha la oportunidad para contarle que su club ganó un premio por la misma receta que había preparado. Por fin, su hermano la escucha y, como en el pasado, vuelven a estar juntos. Las vacaciones de verano han terminado y es hora de volver a clases. Los niños regresan al jardín bronceados y emocionados, con muchas historias para compartir sobre sus vacaciones. En clase, todos deben dibujar lo que hicieron durante el verano para contárselo a sus compañeros. Entre visitas a la playa, festivales y museos, las historias fluyen una tras otra, hasta que Aoi muestra su dibujo, sus padres trabajando. Aunque no pudieron tomarse un descanso por sus ocupaciones, ella amaba verlos en la venta de pescado. A pesar de que no le permitían ayudar, sabía que era excelente atrayendo clientes. Al finalizar las clases, Aoi regresa a casa sola, explicando que su madre no podía ir por ella. No le molestaba, aunque a las niñas les parecía un poco solitario. Al llegar, esperaba que su padre finalmente le dejara ayudar en la tienda, pero él, como siempre, se niega y le pide que entre a la casa. Más tarde, Sakura llega a la pescadería junto a Anzu, Kume y Hiragi, elogiando el trabajo del padre de Aoi. Todo va bien, hasta que se da cuenta de que olvidó su billetera y deja a las niñas con el pescadero mientras va a buscarla. Pero las niñas no piensan quedarse de brazos cruzados. En lugar de esperar tranquilamente, comienzan a ayudar con los pedidos. Dentro, Aoi se ha quedado dormida sobre la mesa, pero el ruido de la tienda la despierta. Sin embargo, la voz que escucha atrayendo clientes no es la de un adulto, sino la de unas pequeñas vendedoras improvisadas. Sale rápidamente y se encuentra con sus amigas trabajando con entusiasmo. Se alegra tanto que también quiere unirse, pero su padre vuelve a negarse a pesar de haber dejado que las demás niñas ayudaran. Las niñas insisten en que Aoi sería aún mejor que ellas, pues siempre ha visto a sus padres trabajar. Finalmente, su padre cede y le permite llamar a los clientes. Al ver lo feliz que está su hija, se da cuenta de que durante todo el verano, Aoi no le había pedido que la llevara a ningún lado, solo quería ayudar en la tienda, así que, como agradecimiento, promete llevarla al parque de diversiones cuando cierren la tienda. Al día siguiente, Aoi les cuenta a sus amigas, emocionada, que ahora su padre la deja ayudar en la pescadería todos los días. Un día normal, en la ciudad, Tsuchida pedalea tranquilamente en su bicicleta cuando nota a una pequeña caminando sola con una sandalia rota. Se detiene para avisarle y, al no saber cómo repararla, le ofrece llevarla. Al llegar frente a su casa, Tsuchida queda paralizado. Se trata de una enorme y lujosa mansión. Dentro, es recibido por hombres de apariencia intimidante que lo rodean como si fuera un intruso, pero la pequeña aclara rápidamente que Tsuchida solo la ayudó. Los hombres siguen presionándolo hasta que la niña les dice que están siendo demasiado intensos. Finalmente, se disculpan y lo dejan ir. Al día siguiente, Tsuchida le cuenta a Yamamoto sobre su extraño encuentro con una niña inesperadamente madura, y como si la hubiese invocado, un lujoso auto se estaciona frente al jardín de niños. De él baja la misma niña, quien ha venido con un propósito claro.
claro, pedirle matrimonio a Tsuchida, y Ansu enloquece. Tsuchida le explica que para casarse con alguien primero debe conocerlo bien, pero la pequeña ya lo ha previsto, ha arreglado su transferencia al jardín de niños para conocerlo mejor antes de casarse, y así, Hinagiku se convierte en la nueva estudiante del jardín Hanamaru. Los días pasan con Hinagiku observando atentamente a Tsuchida, es tal como lo imaginaba, así que ahora solo tiene más ganas de casarse con él, pero más que Tsuchida, es Ansu quien está en completo desacuerdo, insistiendo en que él ya está saliendo con ella. Los niños se divierten con la situación, riendo de cómo todas las niñas parecen estar interesadas en Tsuchida. Sin embargo, la profesora Yamamoto sigue sin mostrar el más mínimo interés en él. Intrigada por su fama, Hinagiku decide conocer a la supuesta trampa mortal para hombres, Yamamoto. Las dos se sientan a tomar el té. Hinagiku la observa con atención, analizando cada pequeño detalle de sus gestos y acciones. Es incluso más perfecta de lo que imaginaba. Finalmente, lo comprende. Nunca podría competir con una mujer tan impecable. Regresa con Tsuchida y anuncia que renuncia a él, pero Ansu la anima a seguir luchando, pues si realmente lo ama, debe esforzarse por conquistarlo. Decidida, Hinagiku suspende por ahora su compromiso, pero promete a Tsuchida que hará todo lo posible por convertirse en la mujer ideal para él, y sin duda, está feliz de haberse transferido al jardín Hanamaru. En su departamento, Hanamaru, el dibujante de Panda Neko, lucha por terminar sus bocetos para un nuevo episodio del anime. Sin embargo, un fuerte bloqueo creativo lo deja sin ideas, incapaz de dibujar con libertad. De repente, Mayumi toca a su puerta enviada por el director para recoger los bocetos que debía entregar ese día. Hanamaru le confiesa que aún no los ha terminado debido a su bloqueo y que necesita más tiempo. Comprensiva, Mayumi promete encargarse de la situación y le pide que se relaje, asegurándole que puede tomarse el tiempo que necesite. Mayumi regresa a la oficina para informar sobre el retraso de Hanamaru. Aunque el director considera regañarlo por incumplir la fecha de entrega, ella lo convence de darle un día más, argumentando que todo artista puede atravesar un bloqueo creativo. Finalmente, el director accede. Antes de irse, recuerda que ha olvidado entregarle un regalo a Hanamaru, por lo que debe regresar a su apartamento. Mientras tanto, Hanamaru pierde el tiempo sentado en una banca del parque, intentando despejarse y preguntándose por qué, de repente, no puede dibujar. Además, le preocupa estar causando problemas a Mayumi. No puede evitar pensar en ella. Linda, amable y llena de energía, sin duda, una chica increíble. Pero su bloqueo no desaparece, así que intenta distraerse fijándose en las tres pequeñas niñas paradas frente a él, esperando que note su presencia. Ansu, Hiragi y Koume jugaban con una pelota en el parque, pero esta había caído a los pies de Hanamaru. Esperaban que se diera cuenta y se las devolviera, pero antes de que él reaccionara, la perspicaz Hiragi ya había analizado su lenguaje corporal y detectado que tenía problemas en su vida amorosa. Las niñas le preguntan por la chica en la que estaba pensando. Hanamaru, sin darle muchas vueltas, admite que es alguien tan brillante como el sol. Justo en ese instante, la cabeza de Mayumi aparece frente a él, sorprendida al recordar el regalo que debía entregarle. Mayumi le había preparado unos pastelitos y ahora todas las niñas querían compartir con él. Mientras Ansu y Kume conversaban con Mayumi, Hiragi, observadora como siempre, se da cuenta de que la chica de la que hablaba Hanamaru era ella, aunque probablemente Mayumi fuera la única que no lo sabía. Antes de que Ansu pueda revelar los sentimientos de Hanamaru, él la interrumpe, recordándoles a las niñas que no deben decir ese tipo de cosas a la ligera. Hiragi, sin embargo, está segura de que Mayumi podría darse cuenta fácilmente solo con ver su actitud, pero Hanamaru no tiene la misma confianza y siente que jamás podría confesarle sus sentimientos. Derrotado, se desanima aún más. Para animarlo, las niñas deciden hacer el divertido ejercicio de Panda Neko, lo que logra sacarle una sonrisa. Al ver lo popular que es entre los niños del preescolar, recupera un poco el ánimo. Poco después, Mayumi se despide. Ese mismo día, Tsuchida acompaña a Yamamoto a hacer algunas compras y, en agradecimiento, ella le sugiere cenar juntos. Emocionado, acepta de inmediato, pero justo en ese momento, Mayumi aparece corriendo hacia su hermana, necesitando urgentemente su ayuda. Después de conocer finalmente al gran Tsuchida, se la lleva sin darle oportunidad de negarse, y así, Tsuchida pierde su oportunidad de cenar con Yamamoto. Por la noche, Hanamaru intenta dibujar de nuevo cuando escucha a Mayumi tocar su puerta. Ella trae consigo una enorme caja llena de hojas. Le explica que le pidió a su hermana, profesora de jardín de niños, que hiciera a los niños dibujar a Panda Neko, el personaje que tanto aman. Incluso le han agregado un Panda Neko de arcilla. Conmovido por el gesto de Mayumi, quien hizo lo imposible por animarlo, Hanamaru se siente más que listo para continuar con su trabajo. Gracias a ello, el manuscrito es entregado a tiempo. Como agradecimiento, la invita a ver una película. Por supuesto, su hermana sabe perfectamente que se trata de una cita.
Sin duda, ambas hermanas son igual de despistadas. Un nuevo día comienza en el jardín de niños, y los niños deben dibujar lo que quieren ser cuando crezcan. Entre futbolistas, astronautas y amas de casa, todos tienen un sueño claro. Curiosa, Anzu le pregunta a Tsuchida qué lo llevó a querer ser profesor de jardín de niños, pero la respuesta es menos poética de lo esperado. Un día cualquiera, Tsuchida estaba acostado en el piso de su casa, sin saber qué hacer con su vida. Quería un trabajo interesante, pero nada lo convencía. En ese momento, su hermana Satsuki lo sacó de sus pensamientos para pedirle que jugara con ella, y entonces se le ocurrió: trabajar con niños podría estar bien, tendría mucho tiempo libre y quizás conocería a una joven y linda profesora. Por supuesto, la historia que cuenta a los niños es distinta. Les dice que siempre le han gustado los niños y que la idea de ayudar a formar su futuro le parece emocionante, pero Hiragi sabe perfectamente que está mintiendo. En la sala de profesores, la conversación continúa. Todos reflexionan sobre qué los llevó a convertirse en profesores de jardín de niños. Yamamoto confiesa que lo hizo por admiración a una maestra de su infancia, alguien a quien siempre quiso parecerse. Ahora, al fin, estaba cumpliendo su sueño. Kawashiro, en cambio, fue influenciada por su consejero vocacional, y Kusano, bueno, su motivación fueron los músculos, no los pequeños bracitos de los niños del jardín, sino la idea de formarlos físicamente para que al crecer fueran chicos musculosos y fuertes que pudieran disfrutar del ejercicio. Al terminar la jornada, Kusano invita a Tsuchida a su casa. Él acepta, pero durante el camino no deja de preguntarse si Kusano siente algo por él. Sin embargo, está seguro de que no es su tipo. Su atención sigue centrada en Yamamoto. Para su sorpresa, la invitación de Kusano no tiene segundas intenciones. Solo quería mostrarle videos de hombres musculosos haciendo poses geniales, algo que la emociona profundamente. Kawashiro no quería verlos con ella, y para ser sinceros, Tsuchida tampoco. En el jardín de niños, el hermano mayor de Koume ha ido a visitarla, ansioso por ver cómo le va a su pequeña y tímida hermana entre tantos niños. Siempre se ha preocupado por ella, así que le tranquiliza ver que disfruta de sus clases. Días antes, en casa, Koume le entregó el itinerario del día de campo del jardín de niños, donde debía participar en una carrera. Aunque su hermano se ofreció a ir y animarla, Koume estaba convencida de que llegaría de última, lo que la había dejado muy deprimida. Por eso, él decidió visitarla ese día, para asegurarse de que estuviera bien. Dado que Koume era más lenta que el resto de los niños, no quedaba otra opción que entrenar, y la idea le gustó. Kusano se encargó de enseñarle la manera correcta de correr para aumentar sus posibilidades de ganar. Así, con confianza renovada, llegó el esperado día de campo, con una pequeña Koume segura y lista para dar lo mejor de sí. El evento transcurrió con normalidad, con diversas competencias y actividades para los niños. Finalmente, llegó la esperada carrera de velocidad. Tanto Yamamoto como Tsuchida sabían lo mucho que Koume había entrenado, así que confiaban en que podría llegar en primer lugar. Por otro lado, el pequeño Toshiaki también era lento, pero nadie le había ayudado a mejorar. Aunque sus profesores se disculparon por no haberse dado cuenta, a él no le molestó. Era consciente de que no destacaba, pero ese día quería brillar ganando la carrera, y llegó de último. Las carreras continuaron. Anzu y Hiragi lograron llegar en primer lugar en sus respectivos grupos. Ahora era el turno del grupo de Koume. Apenas comenzó la carrera, Koume tomó la delantera. Su medalla estaba muy cerca, pero entonces tropezó y cayó al suelo, terminando en última posición. Se puso de pie y quiso seguir corriendo, pero los aplausos solo lograron ponerla más nerviosa. Se quedó en blanco, de pie en medio de la pista. Su hermano corrió hacia la línea de meta y la esperó con los brazos abiertos, y no hay mejor apoyo que la familia. Con lágrimas en los ojos, Koume corrió directo hacia él, quien la abrazó con orgullo y la felicitó por haberlo dado todo hasta el final. Tal vez no ganó la carrera, pero se llevó el primer lugar en esfuerzo, y por ello, en casa, su hermano le otorgó la medalla de número 1 que tanto deseaba. Mientras tanto, el pequeño Toshiaki se prometió a sí mismo entrenar más duro para el próximo año. Una noche de la semana, los profesores y la directora decidieron salir a comer juntos para relajarse y pasar un buen rato. Por fin, Tsuchida logró mantener una conversación decente con Yamamoto sobre mangas en común, mientras que algunas profesoras ya estaban al borde de la ebriedad. Eso significaba que era hora de irse. Sin embargo, Kusano, Kawashiro, Tsuchida y Yamamoto decidieron continuar la fiesta e ir a un karaoke. La diversión siguió. Yamamoto, algo pasada de copas, se acercó peligrosamente a Tsuchida, pero terminó calmándose. Kusano vio la oportunidad perfecta para que Tsuchida confesara sus sentimientos. Yamamoto estaba borracha, él también. Era el momento ideal. Aprovechando la letra de una canción, Tsuchida le confesó su amor, y la celebración por su gran logro no se hizo esperar. A la mañana siguiente, Tsuchida parecía haber sido pisoteado por 1000 elefantes. Ahí estaba, contándoles a Hiragi y Koume cómo la noche anterior
anterior le confesó sus sentimientos a Yamamoto estando borracho, y se desmayó antes de recibir una respuesta. Esa mañana, había evitado verla a toda costa. Las niñas intentaron animarlo, pero acordaron no decirle nada a Ansu para evitar que se enojara, aunque luego fue Kusano quien se encargó de hacerlo, y cuando Yamamoto entró al aula, Tsuchida fingió completa demencia. El día transcurrió con normalidad, hasta que luego de pensarlo mucho, Tsuchida se atrevió a ir al salón de Yamamoto para preguntarle directamente cuál era su respuesta, pero Yamamoto, con su usual despiste, solo lo relacionó con una famosa escena de un manga que habían discutido la noche anterior. Le encantaba esa línea. Esperaba que algún día alguien se la dijera de verdad. Sintiendo que había hecho el ridículo, Tsuchida terminó bebiendo con Kawashiro y Kusano, contándoles cómo había sido rechazado por Yamamoto, quien probablemente nunca se daría cuenta de sus sentimientos. A la mañana siguiente, Sakura caminaba junto a Ansu por la calle, cuando, sobre una pila de bolsas de basura, encontraron a Tsuchida dormido, apestando a alcohol y murmurando que quería renunciar a su trabajo, pero siempre tenía a Sakura para devolverlo a sus sentidos. El día era lluvioso, y dentro de su apartamento, a Tsuchida le apetecía gritar bajo la lluvia, pero no lograba hacerlo y solo se sentía ridículo. Mientras tanto, Ansu, Hiragi y Kume lo observaban a escondidas. En el jardín de niños, el profesor intentaba entretener a los pequeños con una historia, pero todos ya la conocían y solo se aburrían. Incluso la directora notó que algo no andaba bien con Tsuchida. Al día siguiente, decidió tomarse un descanso por un resfriado. Sin embargo, en lugar de poder relajarse, Ansu apareció en su casa en plena mañana para cuidarlo. Después de todo, algún día sería su esposa y debía hacer ese tipo de cosas. Le entregó un jugo de mandarina que Sakura había enviado para que se sintiera mejor y le pidió que se relajara mientras ella se encargaba de limpiar, pero Tsuchida estaba seguro de que no podría descansar ni un minuto. Mientras curioseaba por el departamento, Ansu encontró algunas revistas para adultos entre sus cosas. Aunque le gustaba que Tsuchida fuera un espíritu libre, a él no le agradaba que husmeara en sus pertenencias. Finalmente, él terminó preparándole el almuerzo y por la noche Ansu se quedó dormida, completamente agotada. Tsuchida sugirió a Sakura que la dejara quedarse a dormir en su casa, a lo que ella accedió, e incluso le pidió que le ayudara con el desayuno al día siguiente, ya que estaba demasiado ocupada con su trabajo. Como era de esperarse, al llegar al jardín, Ansu corrió a contarle a sus amigas que había pasado la noche en casa de Tsuchida, aunque luego tuvo que aclarar las cosas con Hinagiku. Las niñas notaron que, aunque su resfriado había mejorado, él aún se veía desanimado. Concluyeron que la causa de su tristeza debía ser Yamamoto. Ansu consultó a su madre sobre cómo animarlo, pero Sakura le aconsejó que solo esperara a que se le pasara y siguiera ayudándolo, pues tarde o temprano él se daría cuenta de sus sentimientos por Yamamoto. Por eso, al día siguiente, Ansu volvió al apartamento de Tsuchida para lavar su ropa. Su madre le había dicho que las esposas aplicadas iban todos los días a la casa de sus esposos, así que ahora lo ayudaría llevándola a la lavandería, y al día siguiente también estaba allí al despertar limpiando su departamento. Como se había quedado dormida otra vez y aún era temprano, Tsuchida decidió llevarla de vuelta a su casa, donde Sakura lo invitó a tomar té como agradecimiento. Durante la conversación, Sakura le confesó que estaba demasiado ocupada con su trabajo. Debía escribir una revista sobre estilos y tendencias retro, pero todos los escritores habían enfermado, tenían compromisos, así que ella asumió todas las responsabilidades. Tsuchida terminó ayudándola con algunos de los escritos, aligerando su carga. Aunque era consciente de que tenía demasiado trabajo, también notó que lo disfrutaba. Entonces, Sakura le preguntó si él disfrutaba su propio empleo. Tsuchida dudó y ella asumió que esa era la verdadera razón de su desánimo, no el rechazo de Yamamoto. Quizás había trabajado allí para impresionarla, y aunque no era la mejor motivación, tampoco era algo malo. En cualquier caso, debía animarse por sus alumnos. Con la determinación de aclarar sus sentimientos, Tsuchida decidió visitar a Yamamoto en su departamento con un ramo de flores, pero en lugar de encontrarla a ella, fue Mayumi quien abrió la puerta. Sabiendo que buscaba a su hermana, le dijo que había ido al jardín de niños, por lo que sería mejor buscarla allí. Mientras tanto, en un restaurante, Mayumi le contaba a Hanamaru cómo estaba segura de que Tsuchida estaba enamorado de su hermana y que ella ni se había dado cuenta. Pero Hanamaru esperaba que Mayumi también notara que ella misma era muy despistada, pues estaban en una cita, y ella ni lo sabía. Tsuchida encontró a Yamamoto en el jardín de niños. Había ido en domingo para escribir cartas a los padres de sus alumnos, ya que no le daba tiempo de hacerlo en el libro de reportes. Tsuchida se excusó diciendo que había comprado unas flores y quería decorar el aula de profesores con ellas. Luego, ambos salieron a caminar por el parque y hablaron sobre el trabajo. Yamamoto amaba su profesión. Aunque no tenía mucha experiencia, trabajar con niños la hacía sentirse feliz y plena, al punto de perder la noción del tiempo cuando hablaba de ello. Entonces,
Tsuchida le preguntó qué haría si en ese momento alguien la invitara a una cita. Yamamoto respondió que le haría muy feliz, pero no estaba segura de poder sobrellevarlo, pues estaba demasiado ocupada intentando convertirse en una buena profesora, y no sabía si tenía el tiempo y la energía para una relación. Y con esa respuesta, Tsuchida dio la conversación por terminada. La noche llegó, y Tsuchida estaba más seguro que nunca de que Yamamoto era asombrosa, y de que nunca estaría con un hombre torpe como él. Simplemente no eran compatibles. Al regresar a su hogar, Anzu lo esperaba con la cena que ella misma había preparado, esta vez con tan solo un poco de ayuda de Sakura. A diferencia de la última vez, la comida estaba deliciosa, y ahora Tsuchida le contaba una increíble historia basada en la realidad a Anzu. Mientras tanto, Mayumi estaba segura de que, en el fondo, su hermana podría llegar a tener sentimientos por Tsuchida. El invierno había llegado, y con él las fiestas navideñas. Anzu, Hiragi, Kume y Hinagiku estaban emocionadas por la fiesta de Navidad que celebrarían juntas al día siguiente. Sin embargo, Anzu tenía su atención en otra cosa. Tsuchida aún estaba enamorado de Yamamoto. El día de la fiesta llegó, y Anzu ayudaba a su madre Sakura con los preparativos, pues el evento sería en su casa. Pero en medio de todo, se quedó dormida junto al árbol de Navidad, deseando a Santa que cumpliera su mayor deseo. En su sueño, Anzu había crecido. Ahora era una joven alta y con un cuerpo bien formado, capaz de salir libremente y disfrutar de la vida. Sus amigas, Hiragi y Koume, a quienes no reconocía en el sueño, la animaban a subir a un autobús vacío con destino desconocido. Afuera, la nieve caía suavemente y el paisaje era hermoso al igual que ella. Según las palabras de un mayor Tsuchida, ambos llegaron a un bosque nevado, donde bailaron juntos y compartieron un momento mágico. Y por fin se besaron. Anzu agradeció a Santa por haberle dado ese sueño, pero aún tenía otro deseo. Mientras tanto, los invitados seguían llegando a la fiesta, pero ella continuaba profundamente dormida. Mientras tanto, en el metro, Kawashiro, Kusano y Yamamoto mostraban interés en la historia de Sakura y el padre de Anzu, el profesor de arte de su preparatoria. Tsuchida les contó que al principio el profesor era indiferente con Sakura, pero ella fue persistente y terminó conquistándolo. Se casaron mientras ella aún era estudiante, y sin duda había sido incómodo ver a una alumna coquetear con un profesor en medio del almuerzo, pero viniendo de Sakura era algo esperable. Finalmente, llegaron a una exposición de arte del padre de Anzu, donde se exhibían muchos de sus cuadros, algunos de los cuales ni su propia hija había visto. En varias pinturas, Anzu era la protagonista. Esta era la primera exposición de su padre en Japón. Sakura se había enamorado del apasionado amor de su esposo por el arte. Sus cuadros parecían un sueño, transportándola a los lugares donde él los había pintado. Desde aquel día, hablaban de arte y de todo tipo de historias sin parar, y ahora ella no dejaba de contarle a Tsuchida sobre él. Tiempo atrás, en el río de su pueblo natal, Sakura le había confesado a Tsuchida sus problemas amorosos con el profesor de arte. No sabía cómo acercarse a él, así que el joven Tsuchida le aconsejó que si no podía entrar en su mundo, debía llevarlo al suyo. Después de todo, nada era tan fuerte como el poder del amor. Gracias a ese consejo, Sakura pudo acercarse al profesor de arte, y con el tiempo se casaron. En otras palabras, Tsuchida había sido el cupido que los unió. Gracias a él, Anzu existía, y ahora debía lidiar con su amor por él. Técnicamente, sí la había ligado. Cuando terminó la exposición, todos tuvieron que salir para que reorganizaran la presentación. Tsuchida caminó junto a Yamamoto, conversando sobre cómo Anzu seguía los mismos pasos de su madre para acercarse a él. Sin duda, el amor era algo maravilloso. Tsuchida decidió llevar a Anzu a su casa esa noche, y finalmente sus caminos se separaron hasta el día siguiente. Cuando Yamamoto se alejó, Anzu le recordó a Tsuchida que no podía rendirse. Si realmente amaba a Yamamoto, debía ser directo con ella o se arrepentiría. Anzu amaba a Tsuchida y cuando creciera sería su esposa, pero también quería que él fuera feliz. No podía permitir que se rindiera, porque nada era tan fuerte como el poder del amor. Por eso, Tsuchida corrió tras Yamamoto. Sabía que no serían la pareja perfecta, pero la amaba, y esta vez se lo diría estando sobrio. Yamamoto, por su parte, nunca había pensado que Tsuchida fuera un mal hombre. De hecho, lo veía como su inspiración. Jamás podría ser una mala persona, y una vez más, había arruinado la confesión de Tsuchida. Al día siguiente, las niñas pensaban que sería difícil que Yamamoto dejara de ser tan despistada y entendiera los sentimientos de Tsuchida, pero aún así, él no estaba triste. Después de todo, tenía a la mejor compañera de trabajo del mundo, y sin duda la pasaría genial con ella siempre. Así que, si amas algo, debes dejarlo ir, para tenerlo mejor luego. Y un rechazo quizás no sea exactamente un rechazo, lo importante es no rendirse.